Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Edificando tu Vida, con Elianta Coronado. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, con repetición 7 de la noche. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Salmos 25:5. Comenzamos. Gracias por sintonizarnos en Radio Fuente de Vida 98.5 FM. Mi nombre es Elianta Coronado. Quiero darte la más cordial bienvenida al programa Edificando tu Vida en Cristo. Hoy continuamos con el recorrido por los 66 libros de la Biblia. Libro de Éxodo, segundo libro de Moisés. La Biblia es la única entre los libros del mundo. Han transcurrido siglos desde su lanzamiento y todavía sigue vigente. Las traducciones de la Biblia han sido numerosas a 450 lenguas de forma completa y más de 2000 de forma parcial, lo que convierte la Biblia en el libro o conjunto de libros más traducido de la historia. La Biblia es diversa en temas y géneros literarios, pero transmite una historia unificada, un mensaje que culmina en la persona y la obra de Jesucristo. En este recorrido de la Biblia estudiaremos las características de cada uno de los 66 libros. Aprenderemos el texto y término clave de cada libro, el resumen en una sola frase, el contexto histórico, el mensaje de Dios y cómo encaja cada libro en la historia de Dios. Si quieres saber más acerca del libro de Éxodo, segundo libro de Moisés, te invito a que estés atento y escuches el programa hasta el final. Oremos a Dios antes de comenzar para que nos edifique a través de su palabra. Señor, te damos gracias por este día y por cuidar de nosotros cada día. El libro que hoy vamos a estudiar relata tu grandeza de cómo sacaste a tu pueblo escogido de donde vivían como esclavos y los llevaste hasta la tierra que tú les prometiste. Padre amado, como dice tu palabra en Salmos 121, 4 al 8, en efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar, al salir, ahora y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. El Dios que creó el mundo con su palabra ha hablado su verdad sobre la vida a través de la Biblia, para que conozcamos lo que Él se propone en este mundo y cómo podemos vivir para dar gloria a su nombre. La Biblia es la base para entender lo que somos y debemos hacer en este mundo. En Marcos 4, 3 al 20, Jesús utilizó la parábola del sembrador para describir los diferentes niveles de receptividad de las personas hacia la palabra de Dios. Algunas personas tienen corazones endurecidos, como un camino muy transitado. La palabra de Dios no llega a esos corazones. Otras tienen un corazón superficial que parece abierto a la palabra de Dios. La palabra de Dios viene y responde, pero cuando las cosas se ponen difíciles, las presiones de la vida prevalecen sobre los principios de la palabra de Dios y la vida espiritual se marchita. Un tercer tipo de personas se vincula más profundamente con la palabra de Dios, pero las preocupaciones y el deseo de las cosas del mundo ahogan en ellos la palabra. Por último, están los que reciben la palabra con el corazón como un campo bien arado. Esta es la imagen de una persona totalmente receptiva a la palabra de Dios y su palabra produce en ellas un crecimiento exponencial en la vida espiritual. ¿Cuál de estas 4 respuestas ejemplifica tu relación personal con Dios? Mi objetivo con este recorrido por los 66 libros de la Biblia es que juntos aprendamos más acerca de la palabra de Dios y que tengamos una mejor comprensión de la lectura. Mientras más conocimiento tenemos del contexto, más eficaz será la comprensión de la lectura de cada uno de los libros de la Biblia. Una vez que nuestros corazones sean receptivos a la palabra, podremos oír las motivaciones que nos ofrece la Escritura. Leemos la Biblia para tener una relación personal con Dios, experimentar un gozo constante, discernir nuestros pensamientos y motivaciones, guardarnos del pecado, conocer la verdad y pensar con claridad acerca de lo que Dios dice que es valioso, experimentar la libertad, la gracia, la paz y la esperanza de Dios. La palabra Biblia deriva del término griego biblos, libros, y se refiere al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento
forman el canon de las Sagradas Escrituras. Canon originalmente quería decir caña y pasó a significar regla o vara para medir. En este sentido, la Biblia es la regla o patrón de autoridad para los creyentes. El concepto de canon y el proceso de canonización se refieren al momento en que los libros obtuvieron la condición de Sagradas Escrituras, los patrones de autoridad para la fe y la práctica. El día de hoy les voy a compartir el libro de Éxodo, segundo libro de Moisés, el texto y término clave de este libro, el resumen en una sola frase, el contexto histórico, el mensaje de Dios y cómo encaja este libro en la historia de Dios. Éxodo, segundo libro de Moisés. En el texto hebreo, las dos primeras palabras del libro constituyen su título. El título en español es el nombre utilizado por primera vez por los traductores griegos del libro. Éxodo podría traducirse como salida o partida. ¿Cuál es el texto clave de este libro? Éxodo 14, 30 al 31. Así como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. ¿Cuál es el término clave de este libro? Éxodo muestra cómo el Señor, por causa de su nombre, redimió a su pueblo Israel al sacarlos de la esclavitud mediante el pago de un precio, la muerte de los corderos de la Pascua. Además, el libro registra los mandamientos de Dios al redimido. ¿Cómo se resume en una sola frase este libro? Cuando Dios redimió a su pueblo elegido de Israel, por medio de su siervo Moisés, Él entró en una relación de pacto con ellos y estableció que viviría con ellos en el tabernáculo. ¿Cuál es el contexto histórico original de este libro? El autor y fecha de escritura. Se dice que pudo haber sido Moisés, tal vez alrededor de 1445 a.C. El libro es anónimo, sin embargo, debido a que Moisés es el personaje central, todo es compatible con la creencia tradicional de que él fue su autor. El libro se refiere a Moisés como que escribía físicamente algunos de los mandamientos de Dios. Los eruditos que aceptan el testimonio de la escritura en sentido literal continúan afirmando que Moisés escribió Éxodo. Si se pone por caso una fecha temprana para el Éxodo y que Moisés escribió mientras Israel acampaba en el monte Sinaí, este libro fue escrito a mediados del siglo XIV a.C. El público inicial y destinatario, los israelitas en el monte Sinaí. Los oyentes originales fueron los hijos de Israel que vivían en el desierto en su camino a la tierra prometida. El origen, aunque el libro no lo plantea, la necesidad de que Israel tuviera un registro histórico permanente de los acontecimientos que lo llevaron a existir como nación, es seguramente lo que impulsó su escritura. Si uno cree que Moisés recibió los 10 mandamientos por revelación divina, entonces de igual modo podemos creer que Dios también lo impulsó a escribir todo lo registrado en Éxodo. ¿Cuál es el mensaje de Dios de este libro? Éxodo cumple dos propósitos generales. En primer lugar, narra el mayor acto de redención que Dios realiza en el Antiguo Testamento, el éxodo de Israel de Egipto. La vida y viajes de Moisés proporcionan el principio de la organización del libro. La acción ocurre siempre que Moisés está presente. La primera mitad es principalmente narrativa, capítulos del 1 al 18, liberación de Israel de Egipto y la travesía al Sinaí. Como lo es la última cuarta parte, capítulos 32 al 40, la violación del pacto, restauración y construcción del tabernáculo de Israel. Intercalados entre las secciones históricas se encuentran los capítulos de la ley, del 19 al 24, el pacto en el Sinaí, y del 25 al 31, las reglas concernientes al tabernáculo y al sacerdocio. Si la Biblia en general relata la historia del reino de Dios, entonces Éxodo narra cómo surgió la primera fase de ese reino mediante el gran poder de Dios. El pueblo de Dios que hoy lee y estudia Éxodo también debe verlo como la luz del Redentor Supremo, que redimió a la gente mediante su propia muerte. Juan 1:29. Haciendo un resumen a primera vista del libro de Éxodo, podemos decir que Éxodo se basa en el relato de la creación, el pecado humano, el castigo divino y la renovación, el llamado
de Abraham para bendecir al mundo y las luchas de Isaac y luego de Jacob para cumplir el llamado de Dios. Esta lucha termina cuando José lleva a la familia de su padre a Egipto para evitar los duros sufrimientos del hambre. Éxodo retoma la historia de los hijos de Jacob en Egipto, ahora bajo un nuevo faraón y vistos como extranjeros temidos y no como los bien acogidos salvadores de la hambruna. Por tanto, los hijos de Israel se convirtieron en trabajadores esclavos en Egipto, capítulo 1. La presencia salvadora de Dios es evidente en la temprana vida de Moisés, el agente humano de la liberación de Dios. Los padres levitas de Moisés lo salvaron de una muerte cruel al ocultarlo en una cesta en el Nilo, capítulo 2, versículo 1 al 10. Rescatado por la hija del faraón, Moisés fue criado por su madre, quien le hizo conocer sobre el Dios de Israel. Si bien Moisés disfrutó de los privilegios de la corte egipcia, él nunca olvidó su herencia israelita. Al intentar proteger a un hebreo, Moisés mató a un egipcio. Como resultado de ello, tuvo que huir al desierto de Madián, donde ayudó a 7 muchachas pastoras que se encontraban en peligro. Moisés se estableció entre su familia y se casó con una de las muchachas. Un día, mientras Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro, Dios lo llamó desde una zarza ardiente, cerca del monte de Horeb, y lo envió de vuelta a rescatar a Israel de la esclavitud en Egipto, capítulos 2 al 4. La revelación de Dios como el Señor a Moisés se reconoce como uno de los pasajes más profundos de la Escritura. Con su hermano Aarón, Moisés se enfrentó a un faraón obstinado que se negó a liberar a los israelitas. Cuando el faraón le hizo la vida más difícil a Israel, los israelitas se quejaron de Moisés. Dios tomó esto como una oportunidad para revelarse a Israel, al faraón y a los egipcios, y trajo 10 plagas sobre Egipto. El faraón se obstinó en no dejar ir a Israel hasta que su primogénito y los hijos mayores de todo Egipto murieron en la última plaga. El faraón se obstinó de no dejar salir a Israel hasta que su primogénito y los hijos mayores de todo Egipto murieron en la última plaga. Esta 10ª plaga se convirtió en el escenario de la Pascua, la primera de las 3 fiestas anuales de Israel, que celebró la salida de Egipto y se regocijó en el acto supremo de salvación de Dios para su pueblo, capítulos 5 al 13. Mientras Israel huía de Egipto, el faraón se resistió nuevamente y condujo a su ejército detrás de ellos. El milagro del Mar Rojo o el Mar de Juncos se convirtió en el momento más grande en la historia de Israel. El momento en que Dios creó una nación para sí mismos al liberarlos de la potencia militar más fuerte en la tierra. Dios guió a Israel a través de las aguas divididas del mar y luego inundó el mar otra vez mientras los egipcios intentaban seguirlos. Capítulo 14. Después de celebrar la liberación con cantos y danzas, capítulo 15 al 21, Israel siguió la dirección de Dios en el desierto. Pronto la vida en este lugar resultó demasiado difícil. Los hijos de Israel clamaban por los buenos tiempos de Egipto, incluso después de que Dios les proveyó comida y bebida, y luego de haber vencido a los amalecitas, capítulo 15 al 17. Jetro, el suegro de Moisés, trajo a su mujer y a sus hijos al desierto, y alabó a Dios por todo lo que había hecho por Moisés y el pueblo. Jetro también aconsejó a Moisés cómo organizar un sistema judicial más eficiente que aliviara el estrés de Moisés. Capítulo 18. Luego Israel llegó al Sinaí, donde Dios lo llamó a convertirse en su pueblo del pacto, una nación santa que llevara a cabo la misión de Abraham de redimir la bendición de Dios y transmitir esa bendición a las naciones. El Señor entregó los 10 mandamientos y otras leyes de gran importancia para el pacto, capítulo 19 al 23. Y luego confirmó el pacto en una misteriosa ceremonia, capítulo 24. Moisés subió a la cima de la montaña para recibir el resto de las instrucciones de Dios, específicamente las relacionadas con la construcción de un lugar sagrado de culto, el tabernáculo, capítulos 24 al 31. El pacto de Sinaí fue un pacto en el que el amo se comprometió a proteger y bendecir a los súbditos siempre y cuando ellos le obedecieran y se sometieran a él.
Esto contrasta con el pacto incondicional, como en el que Dios categóricamente prometió hacer de Abraham una bendición para todo el mundo. Incluso antes de que Moisés pudiera descender de la montaña con las tablas de piedra y otros textos del pacto, el pueblo, con el consentimiento de Aarón, violó los términos del pacto al hacer un ídolo de oro e inclinarse ante él. Este pacto trajo el juicio de Dios e incluso una amenaza de aniquilación. Solo la intercesión de Moisés impidió la anulación del pacto con la comunidad en general. El Señor estuvo atento al clamor de Moisés y no destruyó por completo a los idólatras inmediatamente. Dios, de hecho, renovó su promesa de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Sin embargo, Dios declaró que no podía ir con él a no ser que destruyera a las personas obstinadas y rebeldes. 2 veces intercede Moisés ante Dios en favor del pueblo rebelde. En las 2 ocasiones, el Señor se reveló a Moisés como un Dios de misericordia y compasión. La misericordia y la compasión de Dios construyeron el fundamento para la renovación del pacto. Moisés se presentó ante su pueblo con un rostro radiante por el reflejo de la gloria de Dios. Capítulo 34. Luego Moisés guió a Israel a celebrar el día de reposo y a construir el tabernáculo. Capítulo 35 al 39. Moisés levantó el tabernáculo y estableció el culto en él. Dios bendijo la acción con su presencia gloriosa. Capítulo 40. Eso sirvió de señal para los futuros viajes de Israel. Seguir la nube de Dios de día y de noche. Capítulo 40, versículos del 36 al 38. La veracidad del libro de Éxodo evidencia que Moisés dejó constancia de las experiencias de Israel en el desierto. Muchas declaraciones en el Antiguo Testamento atribuyen el Pentateuco a Moisés y en el Nuevo Testamento identifica estrechamente la Torá con él. Ciertas características dentro del texto indican una fecha temprana para su composición. Número 1. Las formas de los nombres y muchas acciones de los patriarcas tienen más sentido en un ambiente del 2º milenio antes de Cristo. Número 2. Las narrativas sugieren un profundo conocimiento de Egipto. Número 3. Los préstamos lingüísticos egipcios aparecen con mayor frecuencia en el Pentateuco que en cualquier otro lugar del Antiguo Testamento. Número 4. El nombre de Moisés en sí sugiere un escenario egipcio de la historia. Número 5. La perspectiva general de la narrativa es ajena a Canaán. Número 6. Las estaciones son egipcias. La flora y la fauna son egipcias y del Sinaí. Número 7. En algunos casos, la geografía refleja perspectivas exterior. Es poco probable después del exilio, ya que para entonces Israel había estado en la tierra durante 900 años. Número 8. Los arcaísmos en el idioma, como el uso de la tercera persona del singular. Esto apunta a una fecha temprana. No hay ninguna razón para dudar que Moisés escribiera los discursos que pronunció cuando bajó del monte de Sinaí. Hizo arreglos para que se realizara la transcripción de la revelación que había recibido en la montaña. Del mismo modo que las piezas del tabernáculo fueron construidas y ordenadas por artesanos expertos, finalmente ensambladas por Moisés, capítulo 35 al 40. Así como también artesanos literarios pueden haber compuesto algunas porciones del Pentateuco y luego haberlas sometido a Moisés para que las aprobara. En cuanto a cuándo exactamente el Espíritu Santo guió a un autor para juntar las piezas en su forma actual, solo se puede especular. El libro de Deuteronomio sugiere que fue en algún momento después de la muerte de Moisés. No obstante, parece probable que en el momento que David organizó el culto del templo, el contenido de la Torá ya estaba escrito. ¿Cómo encaja Éxodo en la historia de Dios? Número 1. Prólogo, creación, caída del hombre y necesidad de redención. Número 2. Dios construyó su nación del 2000 al 931 a.C. Número 3. Dios educa a su nación del 931 al 586 a.C. Número 4. Dios preserva un remanente fiel del 586 al 6 a.C. Número 5.
Dios compra la redención y comienza el reino del 6 antes de Cristo al 30 después de Cristo. Número 6. Dios extiende el reino a través de la iglesia a partir del año 30 después de Cristo. Número 7. Dios consuma la redención y confirma su reino eterno. Número 8. Epílogo. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Cristo en el libro de Éxodo. Éxodo es un libro de redención. La liberación que Dios realizó cuando su pueblo era esclavo en Egipto es una imagen de Cristo que libera a los pecadores del pecado y sus consecuencias. Cristo estaba con Israel como la roca que los seguía a través de su travesía desde la esclavitud a la tierra prometida. Los corderos de la Pascua son una imagen de la muerte de Cristo por los pecadores y de cómo Él les provee acceso a Dios. Principios básicos de la cosmovisión cristiana. La enseñanza sobre Dios. Éxodo revela al Señor como Redentor, debido a su amor y por amor de su nombre. Él toma la iniciativa de salvar a su pueblo de la servidumbre. Más adelante, Éxodo lo revela como la espera que su pueblo redimido viva de acuerdo a las disposiciones del pacto hecho en el Sinaí. Cristo se prefigura tanto por Moisés como por los corderos de la Pascua. Los capítulos 31 al 35 mencionan al Espíritu que empodera a una persona para servicios especiales. La enseñanza sobre la humanidad. Éxodo pone relieve a la universalidad de la maldad humana al mostrar la rebelión contra Dios en una variedad de formas. La maldad del faraón en los capítulos 4 al 14 y la idolatría vergonzosa del Israel redimido en el incidente del becerro de oro. Capítulo 32. Son quizás los ejemplos más claros. Por otro lado, Éxodo muestra el gran valor que Dios le da a la humanidad a través del alto precio pagado en el momento de la liberación de Israel de Egipto. La enseñanza sobre la salvación. Hasta la venida de Cristo y su muerte en la cruz, el Éxodo fue el mayor acto de redención divina. En el Éxodo, Dios proporcionó una imagen clara de la expiación sustitutiva en la muerte del Cordero de la Pascua. Éxodo 12:13. Eso, sin embargo, solo prefiguraba la venida del que vendría. Juan 1:29. ¿Cuáles son las características literarias de este libro? Aunque Éxodo fue el segundo libro de la ley, este preservó más narrativa histórica que la ley. El capítulo 15, la canción de Moisés, es más poesía que prosa y constituye la primera poesía extensa en la escritura. El estilo hebreo de Éxodo es similar al resto del Pentateuco. Un principio a seguir en la vida. Cristo el Cordero de la Pascua. Éxodo 12:21 al 22. Para heredar la vida eterna, debemos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y experimentar la redención que viene a través de su sangre derramada. Con este principio a seguir, culminamos con el resumen del libro de Éxodo. Quiero animarte antes de terminar el programa a que le entregues tu corazón a Jesús. Deja que Él transforme tu vida. Toma hoy la decisión que puede cambiar tu historia y el destino de tus futuras generaciones. Te invito a orar conmigo si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón o si deseas comprometerte con Él nuevamente. Señor, admito que he pecado. Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Reconozco que moriste y también resucitaste para pagar por mis pecados. Confío en tu amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Gracias por perdonar mis pecados. Te pido que derrames tu gracia y sabiduría sobre mi vida y que yo pueda expresarle a los demás el amor que tú me has dado en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tómate un tiempo para reflexionar en la decisión que acabas de tomar. Piensa si recibiste a Jesús en tu corazón por primera vez o si te comprometiste hoy con Él nuevamente. Recuerda que debes ser intencional y debes buscar tener un momento a solas con el Señor diariamente. La única manera de alimentar y madurar nuestra relación con Dios es a través de la oración y meditar en su palabra. Si hiciste esta confesión de fe o si tienes alguna duda que te impida dar este paso de fe, envíame un correo electrónico a edificandotuvidaencristo@gmail.com.
La próxima semana continuamos con el recorrido por los 66 libros de la Biblia, libro de Levítico, tercer libro de Moisés. Te invito a seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube en Radio Fuente de Vida AGS. Allí podrás escuchar los mensajes de todos los programas, así como también puedes seguir edificando tu vida en Cristo en Facebook e Instagram para escuchar las series anteriores y nutrir tu mente con la palabra de Dios que compartimos semanalmente. Quiero que sepas que no estás solo, tú le importas a Dios. Tenemos un equipo de oración a tu disposición, así que déjanos saber cómo podemos orar por ti y guiarte en tu crecimiento espiritual. Muchas gracias por sintonizarnos en Radio Fuente de Vida 98.5 FM. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Edificando tu Vida, con Elianta Coronado. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.